$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. ¡Empezamos, Julio! Mis queridos amigos, doctor Máximo Carvajal, Richard, Octavio, Edgar Preciado, maestro Béjar. ¡Empezamos, Julio! Ahora sí, ya el 7º mes del año. Ayer les decía que se me fue volando. Rapidísimo. Qué milagro que nos hace el honor el doctor Octavio de la Torre. Lo mismo digo, que ahora sí, ni buenos días le he dicho. Está de viaje, no está aquí conmigo. O sea, hasta raro se me hace. ¿Cómo estás, Octavio? Estoy muy bien. ¿Y con quién crees que me acompaña? A ver, platícame, ¿quién está contigo? Está conmigo, platícales. Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Nuestros futuros, no sé, profesionistas de negocios. Bienvenido también a hacer un trueque, Santi. Le sé que, si nos permites, Dani, quiero que Sebas te diga qué pasó hoy, qué sucedió, porque realmente fue un día muy, muy especial. Creo que estamos muy emocionados, ¿verdad? Sí. Platícales, te están escuchando en todo México, a través de redes sociales, a través de Telecen, en todos lados. Y este señor que está aquí enfrente, que es el doctor Máximo Carvajal, es una persona que admiramos mucho, le decimos el decano del derecho aduanero. Entonces, no sé si quieres platicarle qué pasó. Vino a acompañar a su papá y que les platique qué hizo. Pero también platícales que hay muchas personalidades aquí, ¿no? Desde vistas aduanales, agentes aduanales muy reconocidos, desde Latinoamérica también, Edgar Preciado. Entonces, bueno, este era el que estaba en pantalla ahorita. Ok. Por eso lo decía, pero bueno, Edgar Preciado está en Bolivia, ecuatoriano. Gabriel Béjar está en Guaymas, es de Sonora. El Vista Miguel Ángel Carlos está en la Ciudad de México. Juana de Ayala está en Manzanillo. Bueno, y así Ricardo Méndez pues está en Tijuana, ¿por qué no? El máster de másters. Pero bueno, dile, Santi, ¿de qué trató hoy? La estrella del programa. Gracias. Bueno, hoy anduvimos en la Concanaco de Guadalajara, en la Canaco de Guadalajara, y pues hoy a mi papá le tocaba hacer su inicio de campaña a la presidencia del Concanaco Servitur de México, que es la Cámara de Servicios y Comercio de México. Hoy pues anduvimos dando muchos discursos enfrente a muchas personas y así. Estuvimos con muchas personas muy importantes de México y así. Oye, muy interesante, Santi. La verdad es que les platicamos, Octavio no está aquí en Tijuana con nosotros, hoy está en Guadalajara, porque empezó el inicio de campaña de un candidato a la presidencia de Concanaco. ¿Dónde votamos? Ya, ¿verdad? Votamos? Y está impulsando a su futuro empresario hijo, ¿no? Que ahorita no, pero ¿dónde votamos por el papá ya? Para que sea. En septiembre será la votación. Y obviamente están escuchando atrás que hay de Aguascalientes, de Michoacán, de Guanajuato, de Baja California. Vinieron de todo el país casi 200 personas que son líderes empresariales, presidentes y consejeros. La verdad es que estoy hasta ronco, Daniela, de lo emocionante que estuvo. Ya te escuché. Espero que haya sido porque estuviste dando discursos y no por los tequilas o no mezcales, Octavio. Eso no. Estamos esperando. Ni uno solo. No se te olvide que le mandaste al gobernador, pues ¿para qué te quejas? Acuérdate que lleva un gobernador de lujo. Así es. Oye, Dani, y no sé si quieras que antes de darle la voz a Ricardo, iniciemos con el dato peque del trueque de hoy. Pues ya empezaste. Pues el dato peque del trueque de hoy. Y para esto les preparé un video muy especial con algunas fotografías que pueden hablarnos de la importancia del día de hoy. El día de hoy, por supuesto, que se celebra el primer aniversario del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Daniela le tocó porque ella lo vivió el kickoff en Washington, D.C., cuando nos sentamos y teníamos enfrente al secretario Guajardo, cuando estaba Cristina Feriland y cuando estaba Robert Lighthizer, y cuando sentimos, ¿no?, en su momento que las negociaciones iban a ser sumamente complicadas. Estuvimos participando en todas las rondas e incluso vivimos en las madrugadas de México y también de Estados Unidos los momentos en los que a lo mejor Estados Unidos iba a denunciar el tratado y se iba a retirar. Todo estaba vinculado con una negociación. Pero esa historia, como toda historia de amor, no empezó el año pasado. Esa historia empezó hace más de 20 años, con una intención por parte de México de llevar a cabo un tratado de libre comercio sin precedentes con Estados Unidos. Y se dice que la primera negociación que se dio, la respuesta que tuvo fue un no. Y ese es el primer consejo que nos da nuestro amigo Guillermo Malpica, quien fue uno de los negociadores del TEMEC, que te dice: toda negociación siempre va a comenzar con el no. Toda negociación comienza con un no. Y de ahí, con esa perseverancia que tienen los mexicanos, con ese empuje que tienen los mexicanos, pues inició la historia de este tratado, que es el más importante en todo el mundo, que representa el 26% del comercio mundial. Un tratado sin precedentes, que hoy cumple su primer año de renovación, un año de un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se integra por 34 capítulos, de los cuales por lo menos 10 son totalmente nuevos y los otros 22 sufrieron una cirugía total, sufrieron cambios que los transformaron en un tratado de cuarta generación. El día de hoy, ya con alguna serie de procedimientos o de mecanismos de solución rápida a través de estos paneles que se pueden iniciar por temas laborales y con una serie de reuniones que han sostenido las comisiones, porque recordemos que este tratado, a diferencia de los anteriores, es un tratado que se encuentra vivo y que se encuentra constantemente en transformación. Este tratado representa, por supuesto, para todos los que estamos vinculados con el comercio exterior, una oportunidad. Y se dice en las comunicaciones que se dieron por los 3 países que este tratado ha ayudado a que la pandemia, pues digamos, que la veamos o que la suframos de otra manera. De una u otra forma tenemos un vehículo para poder integrar las cadenas de valor. Y les pido a todos que en este momento volteen en su alrededor, chequen los productos que tienen a su alcance, vean los libros que tiene el doctor Carvajal, el papel con el que se utiliza, los lentes, las televisiones, los celulares, todo lo que tienen alrededor está tocado por el comercio exterior y está tocado por este tratado de libre comercio, el más importante en su historia, con 2 economías totalmente asimétricas. Pero bueno, como siempre los mexicanos, seguimos adelante. Enhorabuena por todos los negociadores, tanto del sector público como del sector privado, pero particularmente por todos los ciudadanos que de manera constante y responsable están tratando de avanzar en este camino y en esta vida que todos estamos emprendiendo. Enhorabuena, muchas felicidades a todos por este primer año de TEMEC. Gracias, Octavio, por este dato peque del trueque, que hoy sí fue peque, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante que todos nos comprometamos a seguir estudiando el TEMEC, a que sigamos viendo cómo desde nuestra empresa tenemos que cumplir con el capítulo de anticorrupción, con el capítulo laboral. Entonces, aquí es un compromiso también de todas las empresas que tenemos que seguir preparándonos para estar cumpliendo el TEMEC y de esta manera apoyar a nuestro país a que sigamos adelante. Y bueno, pues, feliz cumpleaños el TEMEC, pero, y yo creo que aquí un tema muy importante y que también está relacionado en estar cumpliendo es el tema que hoy nos presenta para hacer un trueque Ricardo. Richard, bienvenido a hacer un trueque otra vez con nosotros. Muy buenas tardes. Aquí nuevamente. También, por cierto, me comentaron que hoy es el día del vista aduanal. Es que los que son vistas aduanales, pues felicidades. Hoy es el día del día aduanero. No, del vista aduanal. El vista aduanal. Ok, pues muchas felicidades, Carlos, aquí que los estoy viendo, a los que son vistas aduaneros. La verdad es que una profesión que yo admiro en lo personal, a los que conozco, la verdad son admirables todo su conocimiento y muchas gracias siempre por compartir con nosotros. Así que un abrazo y muchas felicidades. Y bueno, el tema del ingeniero, y del ingeniero también, por eso estaba chabolas, como del vista aduanal y del ingeniero. Felicidades también, ingeniero Enrique Herón, mi ingeniero favorito, y a todos los ingenieros también.
Y bueno, el trueque del día de hoy es múltiples riesgos en las operaciones aduaneras. Para eso nos acompaña el día de hoy Richard. Richard, ya sé que eres viejo conocido de Hagamos un Trueque, sin embargo, siempre me gusta presentar tu semblanza. Ricardo Méndez Castro es director en consultoría en Teles Asociados y director académico en Trinidad Law College, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC y licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Tijuana y doctorando en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos Ciudad de México. Certificado en ISO 37000 e ISO 37301 por Intedia, certificado en el curso Perito en Compliance por el Instituto Oficial de Cumplimiento, certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por Consultores y Auditores en Gestión SAS, certificado en reglas Incoterm 2020 y transporte por la ICC México. Actual presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y también participa activamente en el capítulo México del World Compliance Association, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine México y otra revista especializada. Autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y comercio exterior. Richard, como siempre, estás en tu casa. Muchísimas gracias por hacer un trueque con nosotros y pues bienvenido. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy les voy a platicar sobre este tema que a veces, pues lo que hacemos para profundizar en ellos, lo visualizamos de diferentes perspectivas. Y el día de hoy hablaré sobre los múltiples riesgos en la operación aduanera y enfocados en esta parte en particular, que es la operación aduanera. Denme un momento. En un momento. ¿Se visualiza bien mi pantalla? No, todavía no se ve, como que está en espera. Ah, ok, denme un momento, ¿no? Porque... A lo mejor deja de compartir y otra vez hacerlo. A veces eso funciona. El enanito del internet está haciendo de la suya. Sí, lo que pasa es que ya como que se queda bloqueado, entonces no quiero tener que reiniciar o algo. A ver. Yo creo que mientras les platicaba Octavio que debíamos de invitar a lo mejor a hacer un recorrido del Telecán al TEMEC y que nos platiquen la experiencia, no sé, cuando realmente empezaban las negociaciones del Telecán, a lo mejor los que estuvieron involucrados, sería muy interesante ver cómo ha evolucionado como tal el tratado. ¿Usted qué opina, doctor Carvajal? Sí, puede ser interesante, desde luego. Sobre todo haciendo la confrontación entre la negociación anterior y la actual, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y hay gente muy calificada que estuvieron en las dos o en una y en la otra. Así que sí hay tela de dónde cortar. Sí, lo que le platicaba Octavio, que a mí me gustaría mucho para ver y hacer como algo histórico. Sería muy interesante. Sí. Isa, ¿nos ayudas a ver qué pasa con la pantalla? Creo que ahorita como que se trabó. Sí, Daniela, comentar. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, no, lo que pasa es que siguiendo el hilo de pensamiento del doctor Carvajal, a mí me tocó estar cuando inició el Telecán e iniciar dando clases y pláticas en relación con qué expectativas tenía la gente, y era muy interesante porque tenían una idea muy diferente de lo que iba a ocurrir en la realidad. Entonces, como comenta el doctor Carvajal, sería muy interesante conocer a las personas que lo vivieron desde los distintos puntos de vista. En mi caso, yo era autoridad en aquella época. Entonces, ¿cómo lo veía la autoridad? ¿Cómo veía el particular? ¿Cómo lo veía el empresario?
Así que pues es una muy buena idea, ¿eh? Que también cómo se vio la implementación, porque no es lo mismo, Claro. ¿no? O sea, el proceso de, ok, ya quedó la firma, pero lo vamos a implementar y cómo fue el trabajo, ¿no? De llevarlo a cabo. Claro, definitivamente. Pero bueno, pues ahí hay que esperar. Ya tenemos algo para, como dicen, tela de dónde cortar. Claro, pues quedamos pendientes. Enrique, aquí está también parte para que veas que sí lo tenías preparado el día del ingeniero. Entonces, mientras Richard estaba con que el enanito no lo dejaba, quisimos mostrar esta tarjeta con un abrazo muy cariñoso a los ingenieros y a los vistas, ¿por qué no también? Gracias y muchas gracias y muy buen momento. Ya somos un segmento de aduaneros en extinción y pues es una felicidad ver que nos tocó ver nacer el sistema armonizado, el TEMEC y todo. Y bueno, me gustó lo que dijo Arturo. A mí me tocó estar en el TEMEC, perdón, Héctor Castro. Héctor, saludos. Me tocó estar en Detroit haciendo cabildeo con las gentes de Chávez. Estoy hablando de movimientos de los 50 en Estados Unidos, que eran los agricultores en California, no grapes. ¿Qué tal? Movimiento, ¿sí? Seguro el doctor Máximo sabe todo eso, ¿no? Y esos obreros campesinos mexicanos se asentaron en California y lograron muchos derechos laborales en esa época, de una unión muy fuerte. Pues estuvimos ahí en el centro Renaissance en Detroit, que construyó Henry Ford, y fue muy interesante porque hubo varias sesiones. Las sesiones eran con las gentes chicanas de ahí y con el Concilio de la Raza, que es una fuerza política en los Estados Unidos que soporta a varios senadores republicanos. Voy deprisa, sobre todo en la zona de Miami, y son gentes, pues hay mexicanos, ¿no? Pero la mayoría son cubanos y puertorriqueños, una fuerza política muy fuerte, y estuvimos en una suite platicando con ellos en corto, pero en las sesiones se pusieron muy calientes porque los no grapes, los chicanos, los mexicanos, los hermanos de allá que difícilmente hablan español, se pusieron al brinco, no querían el tratado y estábamos arriba de las sillas discutiendo y gritando. Fue súper emocionante. Yo me acuerdo muy bien de todo eso. Creo que sí, nos van a dar la oportunidad de este tema, de hacer una discusión de todo lo que pasó. Muchas gracias, la verdad, muy interesante. Muchas gracias, Vista. Yo creo que sí vamos a hacer aquí un día especial en honor al aniversario del TEMEC. Richard, ¿ya andas por aquí? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos muy bien. Gracias por los comentarios. Listo, ahora sí te dejamos hacer el trueque, Richard. Bueno, si me desconecto ahorita, voy a volver a conectarme de la computadora. Lo que pasa es que yo no los veo a ustedes, pero te vemos muy bien. Excelente. Bueno, vamos a ver si otra cosa no sucede. Bueno, miren, el día de hoy les quiero platicar acerca de los riesgos de las operaciones aduaneras. Siempre, bueno, pues tratamos de verlos desde diferentes perspectivas, y ese es el enfoque que le vamos a dar el día de hoy. Si me ayudan a la siguiente. Esa es una frase que me gusta mucho, es de William Thompson Kelvin, que de hecho es el mismo que tiene la frase de que todo aquello, pues bueno, se debe de medir, y en un momento dado, cuando esto no se mide, bueno, pues no puede tener eficacia. Pero en este caso, esta frase básicamente trata de que siempre aquello que medimos debemos de expresarlo, en este caso, en números. Y si, bueno, lo podemos hacer, expresarlo en números, quiere decir que conocemos acerca del tema que vamos a tratar. De lo contrario, bueno, pues no conocemos desconocemos de ello, ¿no? O sea, el conocimiento que tenemos, pues es pobre e insatisfactorio, ¿no? Entonces, aquí, desde la perspectiva de los riesgos, en ocasiones sabemos que realizamos ciertas actividades que pueden representar una problemática. Sin embargo, lo que necesitamos
saber cuál es el impacto que en un momento dado va a tener en la organización, porque puede ser que a lo mejor nos estemos enfocando en algunos riesgos y dejando a otros de lado, que en este caso, bueno, esos que dejamos de lado, pues pueden tener una pérdida en la continuidad del negocio, ¿no? ¿Me ayudas con la que sigue? Hubo un estudio del año pasado de la OSD que básicamente se analiza, bueno, pues aquellas empresas que tienen implementado sistemas de gestión de cumplimiento, pero en materia de anticorrupción. Bueno, pues aquí hubo una entrevista a 130 compañías en donde, bueno, pues les realizaron una serie de preguntas que estaban ubicados en 28 países de diferentes sectores industriales. Y bueno, pues una de las preguntas más importantes era por qué implementaban estos sistemas de gestión de anticorrupción, la que sigue. Y básicamente 60 de esas empresas, bueno, pues respondieron en su gran mayoría que es para proteger la reputación, sobre todo de la compañía. Aquí, bueno, pues estas empresas en su gran mayoría eran empresas transnacionales. Otras, bueno, pues respondieron que pretendían evitar algún tipo de juicio en el futuro u otras acciones legales que en un momento dado se llevaran a cabo por parte de terceros. Y bueno, también bueno, se mencionan otras tantas, evitar juicios combinado pues con la protección de la reputación, otras enfocados al fomento de la cultura empresarial, y bueno, también otras relacionado con esa mezcla de protección de la reputación con el fomento de la cultura. Ahí les dejé la liga para el caso de que la quieran consultar en la OSD, pues lo puedan, en este caso, realizar. La que sigue. Miren, una parte importante y por qué esto el tema lo quise presentar de esta forma, es por el tema de la administración de los riesgos o la gestión de riesgos, que a veces, evidentemente, dependiendo del sector el que los encontremos, pues va a ser administrado de diferente forma. En el caso de la operación aduanera, desde los 90s ya había sido implementado un esquema muy similar. Entonces, el antecedente es en esta norma australiana, que si bien es cierto ahorita, por ejemplo, la ISO 31000, que establece las directrices de gestiones de riesgos, básicamente, como sabemos, lo que hace es implementar mejores prácticas, ¿no? Entonces, el antecedente que tiene este estándar o este modelo de gestión de riesgos, pues tiene su antecedente en esta norma australiana. Y ustedes van a visualizar ahorita que actualmente el estándar ISO se compone de estos elementos en el cual, bueno, pues sabemos que debe haber un contexto interno, externo para efectos de llevar a cabo el análisis. En la parte de la evaluación de los riesgos, se complementa con la identificación, con el análisis y con la evaluación de esos riesgos. Y obviamente hay una parte que es básicamente el tratamiento del riesgo. La que sigue. Esto nosotros lo vamos a visualizar, vean, en las directrices del convenio de Kioto, que sabemos que en el caso de nosotros, bueno, pues también tenemos el convenio, algunos elementos incorporados en nuestra normatividad. Y aquí, bueno, pues lo que identificamos es que básicamente el control aduanero que lleva la autoridad debe utilizar la gestión de riesgos. Entonces, ¿cuál es la metodología que da a conocer en estas directrices que tiene implementado? Veamos el esquema que estamos viendo con la norma australiana, pues es básicamente el mismo que se contempla en estas directrices del convenio de Kioto. Entonces, aquí, bueno, pues el énfasis que se le da en el caso de la autoridad aduanera, pues es para efectos de medir el grado de cumplimiento de la ley.
Y si se fijan, son los mismos elementos en el cual, bueno, se identifica, en este caso, el contexto, los riesgos, se lleva a cabo el análisis y la evaluación para poder en un momento dado tratarlos. Y siempre está el elemento de la supervisión y de la verificación, porque sabemos que la gestión de riesgos pues es continua. En este caso, siempre debe estarse monitoreando para ir detectando en un momento dado nuevos riesgos. La que sigue. Vean, miren, se fijan, esta ya es el diagrama o el esquema que maneja en el caso de la ISO 31000, que ahorita esto se lo estoy comentando de manera teórica, pero ahorita lo vamos a ver aterrizado ya un poco más en la práctica, porque pues esa es la intención de este tema. Y de igual manera, vienen los elementos que hemos señalado, el determinar el contexto. Aquí, evidentemente, por la cuestión que estamos tratando, ese contexto, esos criterios que nosotros necesitamos implementar, es haciendo énfasis en la parte de aduanas, de la operación. Evidentemente, si somos una empresa INEX, pues lo vamos a enfocar a nuestras actividades. Si somos una agencia aduanal, si nos dedicamos a realizar únicamente importaciones, exportaciones o viceversa, o incluso si somos en un momento dado un transportista, pues es la parte que vamos en un momento dado a enfocar, ¿no? Si se fijan, en la parte de abajo, básicamente viene el tema del tratamiento del riesgo, porque una vez que nosotros hacemos esa evaluación, necesitamos saber, bueno, pues cuál fueron los riesgos, en este caso, más altos, y vamos a tener implementado algún tipo de procedimiento para una vez que se presente ese tipo de evento, bueno, pues podamos, en este caso, darle seguimiento de manera apropiada, ¿no? La que sigue, por favor. Miren, recientemente, y esto es reciente, ¿no? Porque estamos hablando del año pasado, básicamente se dieron a conocer otras directrices muy similares, podemos decir, a lo que viene siendo la gestión del riesgo, simplemente que estas están enfocadas al riesgo legal. Esta parte es importante, ¿no? Porque si estamos hablando de manera general, podemos decir que para cualquier tipo de actividad o de servicio, podemos enfocarnos, en este caso, en la gestión del riesgo de manera general. Pero existe una específica que nos puede servir a nosotros, los que estamos en esta parte de aduanas, que también es una operación que pueden presentarse algunas contingencias legales, ¿no? Ya sabemos, algún tipo de infracción derivado, pues, de la omisión, ya sea de algún permiso, de alguna contribución, derivado también, pues, del embargo precautorio de las mercancías, por la comisión de algún otro tipo de ilícito aduanero. Entonces, en este caso, en el tema de los riesgos legales, pues si se fijan, se establece básicamente la misma mecánica, que es establecer lo que viene siendo el contexto, determinar cuáles van a ser esos criterios que en un momento dado vamos a aplicar. Posteriormente, en la parte de la evaluación del riesgo legal, bueno, pues tenemos 3 elementos, que es la identificación de los riesgos, o sea, conocer cuáles son las actividades que en un momento dado pueden ser susceptibles de que se presente algún tipo de contingencia. Y luego viene la parte del análisis. Y aquí, bueno, sí hace énfasis en lo que viene siendo la probabilidad y en este caso, la consecuencia que en un momento dado pueda presentarse, ¿no? Bueno, adicionalmente, en la parte del tratamiento
lo que viene siendo el riesgo, bueno, pues tenemos varias opciones que en un momento dado debemos de seleccionar y luego ya hacer una evaluación en un momento dado de los mismos para poder aplicar, en este caso, los tratamientos. A veces es complicado decir, bueno, pues, ¿a qué se refiere con tratamiento, no? Un tratamiento sobre los riesgos que se presentan, ¿no? Porque al final del día, vamos a suponer que si me embargan, en este caso, las mercancías, pues yo debo de decir cómo actuar en un momento dado, ¿no? Si es por el incumplimiento de un permiso, bueno, pues hay que revisar si el incumplimiento se presentó, en este caso, al momento de que las mercancías se sometieron al despacho, pero no se anexó al pedimento o efectivamente, derivado a lo mejor de algún cambio de clasificación arancelaria, se omitió el permiso. Entonces aquí sabemos que, por ejemplo, en el caso de la autoridad, pues nos establece un plazo de 30 días para poder cumplir con ese permiso en términos del 183A. Entonces, nosotros debemos de decidir, ¿sabes qué? Pues mira, pues tengo en este caso los 30 días para cumplir, pues voy a tratar de cumplirlo en ese tiempo, ¿no? La otra opción, pues es decir, ¿sabes qué? Pues no lo puedo cumplir, pues esas mercancías evidentemente pues van a quedar embargadas. Bueno, pero ese es como el extremo, porque a lo mejor digo, bueno, pues ¿sabes qué? Me conviene ser una empresa que tiene tramitar, por ejemplo, algún tipo de certificación como es el registro de despacho de mercancía, que ese esquema me va a permitir a mí poder liberar las mercancías pagando los impuestos correspondientes que se hayan en un momento dado omitido y poder evidentemente continuar con el despacho, ¿no? O en su caso, a lo mejor una certificación de operador económico autorizado, porque sabemos también que nos ofrece diversos beneficios legales, por ejemplo, cuando las mercancías tienen un monto menor a lo que viene siendo los $15,000, o en su caso que no sobrepase del 20% del valor de las mercancías, bueno, pues ya me da otra opción para poder tratar, en este caso, ese riesgo, ¿no? Entonces, aquí obviamente lo estamos viendo en este diagrama, pero ahorita, como les comento, vamos a ver otros aspectos más prácticos. ¿La que sigue? Mira, estos son unos conceptos muy básicos, pero que la verdad que son muy profundos, porque, por ejemplo, cuando intentas definir qué es un riesgo, ya la norma o el estándar te señala que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y a veces me pasaba al principio, ¿no? Lo recitamos de memoria. Y bueno, cuando empiezas a analizar palabra por palabra, bueno, pues ¿a qué se refiere el efecto? Bueno, pues es el cambio que en un momento dado puede tener una determinada acción que puede ser positiva o puede ser negativa. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista negativo, porque, pues bueno, estamos estableciendo procedimientos para el tema de lo que viene siendo algún tipo de ilícito aduanero. Y bueno, pues existe esa incertidumbre dentro de las actividades que se realizan. Es decir, nosotros no sabemos si en un momento dado nos va a tocar desaduanamiento libre o en este caso nos va a tocar reconocimiento aduanero sobre las mercancías. No sabemos que existen esas dos opciones, en el cual, bueno, pues existe el canal rojo o el canal verde, que es lo mismo en el caso de las auditorías de comercio exterior. Es decir, sabemos que la autoridad cuenta con facultades para realizar estas visitas o revisiones de gabinete, pero no sabemos en qué momento las van a llevar a cabo, ¿no? Únicamente ya cuando se presentan con la notificación y decir que al día siguiente tiene que estar el representante legal, bueno, pues nos damos una idea de que vamos a ser objeto de un acto de fiscalización. En ese sentido, bueno, pues esa incertidumbre
que en un momento dado puede acontecer, puede tener ese impacto sobre los objetivos. ¿Y a qué se refiere con los objetivos? Bueno, pues hablamos de los objetivos de la organización. Es decir, si obviamente, ¿cuál sería el objetivo de una organización? A lo mejor decir, ay, ¿sabes qué? Pues quiero tener ventas en un 10% más que el año anterior, o quiero ser el líder en el mercado, o quiero ser el principal exportador, o quiero incrementar mis ventas. Evidentemente, derivado de esa contingencia que se presente, por ejemplo, en el despacho, estamos hablando de que se inicia, por ejemplo, un procedimiento administrativo en materia aduanera, en donde pues, las mercancías son embargadas, y bueno, pues sabemos que ese procedimiento va a tardar alrededor de 4 meses en que lo resuelva la autoridad, que puede ser de manera positiva en el que te entreguen tus mercancías, o en su defecto, a lo mejor ya obviamente vas a tener que impugnar por alguna situación que no te fue favorable, y bueno, pues ahí va a seguir en este caso el juicio. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues que en un momento dado no logres esos objetivos, o derivado, por ejemplo, de una omisión de contribuciones que a lo mejor puede ser, en este caso, cuantiosa, y pues ya no vas a, pagas la sanción y no vas a tener más ingresos para poder seguir comprando materias primas, y que puedas, en este caso, continuar vendiendo o exportando tus productos. Entonces, esta parte, por eso es muy importante que hay una incertidumbre sobre esos objetivos que se ha establecido, obviamente, la organización. En el tema de la gestión del riesgo, les decía yo que pues son esas actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo, que básicamente son los procedimientos que se van siguiendo en el día a día con relación pues a esta identificación, a este análisis y este control que se realiza sobre los riesgos, ¿no? En el tema de las partes interesadas, bueno, pues aquí básicamente hablamos de todos los que pueden intervenir en esta actividad, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos a la organización que en un momento dado, bueno, pues internamente pues están los ejecutivos, la gente de logística, el área de finanzas, que también pues son partes interesadas, porque luego también hay una sección donde se divide partes interesadas y luego los terceros interesados, pero en general la parte interesada también incluye personas dentro de la organización. Y bueno, pues los externos también son importantes, como los que intervienen principalmente en el despacho, ¿no? Pues en los agentes aduanales, en el caso de los transportistas, evidentemente también las personas que están dentro de la aduana, ¿no? Los que realizan el tema de las maniobras de carga y descarga, y la propia autoridad aduanera, ¿no? Porque por un acto de autoridad que haya sido llevado de manera incorrecta, pues también hay un perjuicio para el logro de esos objetivos. El tema de los riesgos legales, vean aquí, evidentemente, no solamente trata de la parte de la ley, sino puede ser cualquier tipo de asunto legal, regulatorio, pueden ser incluso temas contractuales y derechos y obligaciones no contractuales, ¿no? En el tema de cuando se refiere a la ley, bueno, pues habla de manera genérica a cualquier tipo de ordenamiento, en este caso jurídico. Y obviamente la parte del control, que básicamente pues son todos esos procedimientos, todas esas medidas que tienden en un momento dado a modificar el riesgo. Miren, en la parte de abajo les puse un link, ustedes pueden accesar de manera gratuita a ese estándar en los 3 idiomas que ahí se manejan, y bueno, pues lo pueden consultar de manera gratuita
este estándar. ¿Me ayudas con la que sigue? Hay otros procedimientos que también son tomados en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de gestión de compliance, vamos a ver que cuando nos referimos a compliance o cumplimiento, que es una traducción al español de ese concepto, pues básicamente estamos hablando de las obligaciones de cumplimiento de la organización. Y aquí recordemos que en la parte de compliance se visualizan dos aspectos. La parte que tiene que ver con el cumplimiento legal y los compromisos voluntarios. Entonces, si la empresa decide implementar algún tipo de norma o estándar, y bueno, pues tiende a establecerlo dentro de sus objetivos, va a dar cabal seguimiento a estas directrices, bueno, pues eso ya lo convierte en un compromiso voluntario, por lo tanto es parte del control de este sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? El tema de los riesgos de cumplimiento, pues evidentemente aquí, si se fijan, utiliza mucho el concepto de probabilidad y las consecuencias. Ahora, esto se menciona de manera genérica porque también, bueno, pues hay especialistas importantes en donde señalan que a lo mejor la metodología de la probabilidad y las consecuencias a lo mejor no es la idónea para este tipo de análisis, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como bien sabemos, en el caso de los riesgos, pues son subjetivos, porque en realidad pues no sabemos si estos van en un momento dado a ocurrir, ¿no? Siempre existe esa incertidumbre, ¿no? Porque recordemos, les decía, en este concepto, bueno, pues no sabemos en un momento dado cuándo se puede llevar a cabo un acto de autoridad. Bueno, enfocándolo por ejemplo, en el estándar, es muy propio de lo que viene siendo el sistema de gestión de compliance tributario. Bueno, pues aquí estamos hablando de los requisitos en materia fiscal de manera específica. Entonces, esto también pues, nos sirve a nosotros para darnos una idea de que esto, pues, evidentemente, lo podemos perfectamente aplicar a la parte aduanera, ¿no? Porque ya saben ustedes que en el campo aduanero, pues, básicamente todo es fiscal. De hecho, como sabemos, conforme al artículo 1 de la ley aduanera, el Código Fiscal se aplica de manera supletoria. Bueno, el tema de los riesgos tributarios, pues aquí es cuando se presente algún tipo de contingencia. Y vean, la contingencia se pudiese presentar en un momento dado cuando hay una omisión de las declaraciones, cuando presentan alguna inconsistencia. Y esto lo podemos traducir cuando nos piden el pedimento o la declaración aduanera que acredite la legal estancia y tenencia de las mercancías si no la tenemos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ese activo fijo no tenemos soporte documental. Cuando haya una interpretación distinta de la autoridad fiscal, que eso también sucede, ¿no? Yo puedo llevar a cabo una operación y pues recordemos que están esos criterios vinculativos y no vinculativos, en donde sabes que si lo aplicas de esta forma, pues tú ya sabes que la autoridad puede rechazarte determinada clasificación arancelaria, ¿no? Porque está dentro de esos criterios vinculativos y no vinculativos, o el incumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Que en este caso, les digo, a lo mejor puede ser un tema de certificación de origen y que en un momento dado la autoridad pues te lo rechace porque no cumples con los requisitos. ¿La que sigue? Vean, aquí tenemos estos elementos que debemos de considerar en este procedimiento de la evaluación del riesgo. Me quise concentrar en esta parte porque básicamente son tres que maneja en un momento dado el estándar. Estamos hablando de la identificación de esos riesgos y que básicamente es saber dentro de nuestro proceso, bueno, pues cuáles son esas fases en esta actividad que en un momento dado pueden poner en riesgo, sobre todo relacionado pues con la afectación
ya sea en el tema de una sanción, una pena que sea aplicada, o inclusive, ¿no?, que en el caso de que sea cancelado algún tipo de programa o registro, ¿no? En el tema del análisis, bueno, pues hay que hacer esa profundización, en este caso sobre el riesgo en particular, para determinar en un momento dado cuál va a ser la consecuencia. Vean, cuando yo les hablo en un momento dado de lo que viene siendo una sanción, sabemos que ese es propiamente el riesgo, ¿no? Es decir, una multa determinada que me vaya a aplicar la autoridad, pero esa sanción puede detener o puede detonar diversas consecuencias, ¿no? Puede ser a lo mejor económica, pero también puede ser un tema en ocasiones penal, o puede ser en un momento dado reputacional. Entonces, aquí la parte importante es que no solamente debemos de verlo de manera individual, es decir, el que yo nomás identifica, pues va a ser una multa, ¿no? Sino que debo de ver todo el panorama de forma general, ¿no? Y ya, bueno, pues en el tema de la valoración de riesgo, pues lo que yo hago es en una matriz, voy registrando toda esa información para ver de manera, puedo hacer una combinación de esa matriz que sea cualitativa y cuantitativa, es decir, tomando en cuenta determinadas características en función, pues, de determinadas lineamientos que pretenda seguir, y también comparándolo, poniéndole cierto valor a esos lineamientos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando ya lo tengo reflejado en en esta matriz, yo ya puedo tomar en un momento dado ciertas decisiones. La que sigue. Bueno, miren, aquí solamente también para comentar algunos puntos. En el caso, por ejemplo, de este sistema de gestión, en el caso del legal, no trata acerca del riesgo inherente y el riesgo residual. Esto sí lo menciona, por ejemplo, el sistema de gestión de cumplimiento. Y bueno, pues es que hay una razón donde básicamente en el tema del sistema de gestión legal, lo que trata es acerca de riesgos actuales, riesgos concurrentes, y en el tema de lo que viene siendo los sistemas de gestión de cumplimiento, bueno, pues sí considera más elementos para en un momento dado poder valorar, ¿no? Entonces, si hablamos del riesgo inherente, pues básicamente es un cálculo que se realiza en determinar la probabilidad por el impacto, es decir, la actividad que yo realizo, si en un momento dado le asigno yo un valor, cuánto eso es lo que corresponde, ¿no? Entonces, por eso les decía que en un momento dado, en el tema de asignar esos valores, en ocasiones es un poco subjetivo, y ustedes, pues de lo que se busca hacer es tratar, pues, de llevarlo a cabo de manera objetiva, lo más posible que sea, ¿no? En el caso del riesgo residual, bueno, pues estamos hablando del mismo riesgo, pero que a ya le apliqué en un momento dado un control. O sea, no es lo mismo una empresa que a lo mejor pretenda realizar una operación de importación, y en el cual se le detecte que omitió contribuciones al comercio exterior. Entonces ella, pues, va a tener un riesgo inherente por la sanción específica, ¿no?, de lo que establece la ley aduanera. En el caso de alguna empresa que tenga en un momento dado un riesgo residual, porque esta, pues, adicionalmente tiene, por ejemplo, algún registro, como les decía yo, del despacho de mercancías o de operador económico autorizado, que en un momento dado le permite minimizar en un momento dado el impacto, ¿no?
Entonces, bueno, esos son algunos de los conceptos. La que sigue. Bueno, les decía yo que existen diversos tipos de riesgos que se pueden presentar en la operación. Cuando hablamos de un riesgo operativo, bueno, pues básicamente podemos estar hablando de que esa mercancía, si no llega, bueno, pues va a tener un impacto en el proceso productivo. Los riesgos aduaneros, pues básicamente estamos hablando de aquellos que se encuentran, en este caso, en la ley aduanera de manera específica, en toda el título de infracciones y sanciones. Puede existir también riesgos de corrupción. Sabemos que en ocasiones, si se llega a presentar una situación de que se exija o se otorgue determinada cantidad de dinero a un oficial, bueno, pues esto puede conllevar también a sanciones. El tema de los riesgos legales, bueno, pues se puede presentar cuando en un momento dado nos ubicamos en una situación de tener que ya sea establecer algún tipo de medio de impugnación, porque la autoridad, bueno, pues pretende cobrar determinado crédito fiscal o haya embargado determinadas mercancías y que obviamente necesitamos en un momento dado recuperarlas. En tema de los riesgos penales, bueno, pues aquí podemos dividirlo en dos. Primero, los que establece el Código Fiscal de la Federación en la parte de contrabando, contrabando, lo que viene siendo equiparable, presunción de contrabando, y bueno, también lo que es el contrabando, en este caso calificado, y bueno, también la responsabilidad jurídica de las personas morales. También lo podemos ubicar, todo lo que establece prácticamente en este tema el Código Penal Federal, ¿no? Y el tema de los riesgos reputacionales, que también en un momento dado puede haber una afectación en la empresa, ¿no? De que digan, no, sabes que esa es una entidad que apareció, ¿no? Que realiza el contrabando de mercancías y por lo tanto, bueno, pues puede afectar en el futuro a sus ventas. La que sigue. Bueno, y aquí básicamente lo que estamos haciendo, ya con lo que les platiqué, lo vamos a hacer un poco más rápido. Por aquí vamos a identificar cuáles son esos elementos mínimos que considero desde mi perspectiva que debemos de controlar. Y en esta ocasión les voy a hablar de estos puntos. Ya habrá otra ocasión donde les platique acerca del IMEX, acerca de la certificación de IBGF, pero el primero que tenemos pues es la clasificación arancelaria, es decir, es un elemento importante que puede tener diversos impactos. Primero, evidentemente, si yo asigno una clasificación arancelaria de manera incorrecta, bueno, pues puede existir alguna omisión de contribuciones, puede traer una consecuencia de alguna omisión de cuotas compensatorias, puede que en un momento dado incumpla con alguna regulación o restricción no arancelaria y también pudiese en un momento dado omitirse la presentación de algún aviso que exige esta ley antilavado, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues identificamos esas partes interesadas. ¿Quiénes son los que en un momento dado pueden intervenir? Bueno, pues en ese proceso, ¿quiénes podemos detectar? Bueno, pues está la autoridad aduanera, porque pues, al final del día es quien me va a revisar la mercancía, el importador, el exportador, que es en este caso quien pues declara esa clasificación arancelaria, el proveedor, que es el que me suministra la información y esa es la que yo le proporciono al representante legal del despacho como experto en clasificación para que en un momento dado me apoye en darme la clasificación arancelaria. Y luego ya vienen los riesgos o esas sanciones que se pueden determinar, ya sea por datos inexactos, ¿no? Conforme al anexo 19 y el 184 y 185 de la ley aduanera, la omisión de contribuciones conforme al 176 y 178,
la omisión del cumplimiento de regulaciones o restricciones arancelarias de igual manera conforme al 176, 178, o donde estamos hablando ya del 70 al 100% del valor de las mercancías. En la omisión de contribución estamos hablando del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Ya el tema de la suspensión de padrones de acuerdo con las causales que establece la regla 133. En el tema de los delitos y la responsabilidad penal para las personas jurídicas, bueno, pues que esto va dependiendo de la gravedad, como lo establece ya propiamente el 104 del Código Fiscal y lo que viene siendo el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y luego también tenemos algunas medidas de control que yo puedo en un momento dado implementar, ¿no? El tema del enfoque basado en riesgos, que es básicamente lo que les acabo de comentar, solo que normalmente los estándares lo mencionan de manera muy específica en cada uno de ellos, pero bueno, pues es básicamente aplicar este tipo de metodología. Ahora, existen otras metodologías. Entonces, por ejemplo, en el caso de COSO, que eso está muy enfocado a temas financieros, o en el caso, por ejemplo, hay un modelo similar al COSO, que es el COCO, que ese se utiliza, por ejemplo, en Canadá, y esto, pues bueno, va a depender ahora sí que de la expertise y también de la empresa en un momento dado donde se encuentre ubicada o de donde sea la inversión principal, porque todos estos modelos en ocasiones, bueno, son incorporados a nivel corporativo. Entonces esto, digo, ayuda, ¿no? De alguna manera, si tienen establecido este tipo de enfoque basado en riesgo. Bueno, pues el tema de la verificación de la información y obviamente la documentación, incluyendo en ocasiones a los proveedores, sobre todo el hacer la debida diligencia en el sentido pues de que la información que suministre en un momento dado lo que viene siendo el proveedor pues sea la correcta para efectos de clasificar las mercancías. También pueden en un momento dado realizarse consultas a la autoridad aduanera, que básicamente son las resoluciones anticipadas, y también el tema de realizar auditorías preventivas, es decir, no por el hecho de que ya haya cruzado la mercancía, pues ya esté todo bien, ¿no? Recordemos que también pues, la autoridad cuenta con facultades para poder revisar este tipo de información, aún cuando sea en posdespacho. Y adicionalmente tenemos en la parte de abajo, les puse algunos indicadores. Miren, el tema de los indicadores es variado porque podemos tener indicadores de riesgo, podemos tener indicadores de cumplimiento o indicadores de desempeño. Los indicadores tradicionalmente se dice que cumplen con elementos, con ciertos elementos, aun cuando este tema pues no es obligatorio porque dependerá del tipo de actividad que en un momento dado realices. Y el tema de los indicadores, bueno, pues también, por ejemplo, las nuevas tendencias es que los sumes con otros indicadores para que puedas tener una interpretación en un momento dado adecuada, y también, bueno, pues puedes clasificarlos en indicadores históricos, en indicadores que estés utilizando en el presente, y también poder identificarlos en un momento dado a futuro, ¿no? Entonces esto, bueno, pues dependerá de cada tipo de empresa. Entonces en la parte de abajo yo les puse algunos de ellos, ¿no? O sea, imagínense un tema de un indicador relacionado con el tema de clasificación arancelaria, bueno, pues para ver si tenemos el expediente completo de esa mercancía, si fue un tema de consulta de clasificación arancelaria, que esto es importante, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener una problemática que esté presentando, pero pues si
Si estamos realizando consultas sobre las clasificaciones arancelarias, eso nos da certeza en la actividad. Y también incluso el tema de clasificación arancelaria, pues puede estar relacionado un tema del indicador con respecto a la capacitación, ¿no? Porque si tenemos a personal y pues no lo mandamos a cursos de clasificación y está clasificando, ¿no? Pues imagínense el riesgo que esto puede representar para la organización. La que sigue, por favor. Entonces, en esta otra, aquí básicamente se refiere al origen de la mercancía. El origen trae implicaciones tanto para la aplicación de reglas de origen, trae implicaciones para la aplicación de trato arancelario preferencial. Aquí, evidentemente, trae temas importantes en cuanto al documento que acredita que las mercancías son originarias, incluso también se vincula con el cumplimiento de algún tipo de regulación o restricción no arancelaria. Ya las partes interesadas pues, van a ser muy similares. En el tema de los riesgos, pues bueno, pues esto va a depender del tipo de infracción que se cometa y le va a ser aplicada determinada sanción. Y también el tema de las medidas de control, pues son generales. De hecho, yo las repito en cada uno de los puntos, porque considero que estos elementos son los que siempre debemos de tomar en cuenta. Tanto, les digo, el enfoque basado en riesgos, el tema de verificar la información de manera preventiva, en el caso de las resoluciones anticipadas o consultas que realicemos a la autoridad, y por supuesto también realizar este tipo de auditorías post-despacho, ¿no? La que sigue. Bueno, el régimen aduanero también es sumamente relevante, porque imagínense ustedes y que eso se suscite en la práctica, que a lo mejor yo realizo una operación y qué es lo que normalmente, por ejemplo, un agente aduanal le solicita al importador, pues una carta de instrucciones. O sea, dime qué operación quieres realizar, porque puede ser que resulta que es una empresa IMEX y, oye, ¿sabes qué? Es que yo te dije que la trajeras definitiva y me la trajiste temporal, o viceversa, ¿no? Eso también sucede en el caso de las exportaciones, cuando a veces hacen A1s o hacen retornos con clave de pedimento RT, y que a veces hay ocasiones que utilizan claves de pedimento distintas, y esto pues trae un tema de que afecta pues sobre todo la cuestión de los inventarios, ¿no? Entonces aquí tenemos que identificar muy bien, obviamente cuando nosotros destinamos una mercancía a determinado régimen aduanero, pues cuáles son las contribuciones que va a pagar, cuáles son en un momento dado los aprovechamientos que se tienen que cubrir, cuál es el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, y sobre todo también requisitos administrativos. Por ejemplo, en el caso de las empresas IMEX, que sabemos que deben de tener un sistema de control de inventarios, etcétera, ¿no? En el caso, les digo, de las partes interesadas, ahí yo les voy poniendo que básicamente se repiten, dependiendo pues del tipo de supuesto que yo aquí les asigno. En el caso de las sanciones, que también se puede generar algún tipo de incumplimiento, y las medidas de control, que les digo que son repetitivas, ¿no? Entonces vamos a la que sigue. En el tema de la valoración aduanera, pues es fundamental. Recordemos que la valoración aduanera pues es la base gravable de lo que viene siendo las contribuciones al comercio exterior y de los aprovechamientos. Por lo tanto, bueno, pues es un elemento fundamental que en este caso sea considerado dentro de estos análisis de riesgo. Ahí tenemos, bueno, pues el pago de las contribuciones, de las cuotas compensatorias, las sanciones que en un momento dado pueden incurrir, en este caso el importador, y bueno, pues las medidas que podemos en un momento dado implementar, ¿no? Que también recordemos que hay consultas que podemos dirigir a la autoridad de acuerdo, bueno, con el tema de la valoración aduanera. ¿Me ayudas con la que sigue? Otro punto importante es el de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Aquí, bueno, pues en este supuesto
básicamente identificamos que la fracción es un elemento, como ya lo vimos, el número 1 es de los más importantes, y los requisitos de las autoridades administrativas. Esa parte, no por el hecho de que yo haya obtenido alguna autorización, algún permiso, algún aviso, pues ya lo tuve, ya realicé la importación y ahí ya cumplí con el procedimiento, ¿no? Acuérdense que también debemos de seguir ciertos lineamientos, porque si la autoridad detecta que hice mal uso de esos permisos, pues evidentemente, primero, pues me va a querer establecer una sanción. Y segundo, me va a impedir que vuelva a tramitar nuevamente permisos. Acuérdense que también se establecen ese tipo de sanciones, ¿ok? Entonces, esto es, pues es muy importante también tomarlo en consideración, tanto la parte de los riesgos como en el caso de las medidas de control. Con la que sigue. En el tema de las contribuciones al comercio exterior, pues va de la mano con el tema de la valoración aduanera. Acuérdense que si la base gravable está determinada de manera incorrecta, pues es evidente que ya el pago que yo voy a realizar a la autoridad, pues obviamente también va a estar incorrecto, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es identificar, obviamente, si, por ejemplo, podemos decir, se aplicó la tasa correcta, si a lo mejor contaba con el certificado de origen que cumpliera con todos los requisitos, si en un momento dado, vamos a suponer, apliqué incluso la forma de pago correcta, ¿no? Porque también pueden derivar algún tipo de sanción o medida de control que nosotros podemos en este caso implementar. ¿La que sigue? Bueno, en esta última parte, les digo, el tema de los medios de transporte y los términos de comercio internacional, creo yo que son fundamentales, sobre todo, primero, porque, por ejemplo, en el caso de los términos de comercio internacional, sobre todo cuando hay gastos de transporte, gastos de seguro, hay gastos conexos, ¿no? Como los de carga, descarga, almacenaje, etcétera, pues esto sí afectan la base gravable, ¿no? Pues ahí lo vemos claramente en lo que viene siendo el artículo 65 de la ley aduanera. Y bueno, pues también recordemos que los términos de comercio internacional pues nos permiten establecer esas obligaciones, esos costos y esos riesgos entre el vendedor y el comprador, ¿no? Y bueno, pues otra parte importante pues es el tema de los medios de transporte, ¿no? Acuérdense que para poder trasladar las mercancías, bueno, pues del extranjero hacia territorio nacional en cualquier tipo de tráfico, bueno, pues también tienen que cumplir determinados requisitos, ¿no? De lo contrario, bueno, pues ahí yo les puse algunas sanciones que puede, en este caso, presentarse. Y esto lo hago de manera indicativa, no es limitativa, ¿no? Porque si nosotros analizamos, pues imagínense todo el título de las infracciones y sanciones de la ley aduanera, pues sí, en un momento dado son bastantes, ¿no? Y aquí también les comparto algunos puntos de medios de control que en un momento dado podemos, en este caso, implementar, ¿no? Vean, siempre las tres partes que les he recomendado es implementar el enfoque basado en riesgos, que es básicamente hacer una evaluación, el tema de revisar de manera oportuna, pues todo lo que es la información y la documentación que utilizamos en el momento del despacho, y el tema de las auditorías preventivas en operaciones de comercio exterior, que esto ya es post-despacho, que pues nos permite tener un grado más de certeza en nuestras operaciones, ¿no? La que sigue. Que nunca quiso entrar mi máquina. Pero bueno, aquí les puse algunos ejemplos
otros generales en donde, vean, no solamente nos enfocamos en esos 7 puntos, no, existen muchísimos y esto a veces es la parte pues, donde nos podemos desesperar y tardar más tiempo porque pues no podemos de forma separada analizarlos y nos tenemos que hacer todos, ¿no? Porque imagínense, yo me pongo a revisar que mis fracciones están bien, ¿no? Que estoy cumpliendo con el origen, mi base gradable es correcta, pero por allá el área fiscal, por algún motivo, pues no se encuentra el RFC activo o la firma, pues ya venció, o no presentó alguna declaración anual o alguna declaración informativa y hubo un impacto en tener vigente el programa IMEX, o pues resulta ser que abrieron una nueva sucursal, un nuevo establecimiento y no lo registraron ante el SAT, o tiene por algún otro motivo una opinión negativa de cumplimiento y a veces, sobre todo cuando haces los análisis que dicen, oye, pues es que todo me pones en rojo, ¿no? O muchos de los puntos me pones en rojo. Bueno, pues es que, por ejemplo, en el tema de la opinión positiva, si no la tienes que se encuentra cumpliendo, pues ese elemento es de los más importantes porque independientemente de que los otros estén bien, ese es un factor, vean ahí yo lo pongo en tres programas, ¿no? Básicamente en el IMEX, en la certificación y en los padrones que puedes tener un impacto, ¿no? Entonces, podrás estar bien los demás, pero ese deja o pierdes la continuidad en el negocio, deja que puedas operar de manera continua, ¿no? También, bueno, pues el publicarse en las listas negras de SAT es un factor relevante. Y bueno, pues aquí temas de infraestructura también son importantes, ¿no? No por el hecho de que te hayan autorizado algún punto, como les digo, en estos, básicamente en esos esquemas, puedas continuar operando, ¿no? Ahí la autoridad pues, también tiene facultades para revisar el tema de infraestructura y la capacidad instalada. La que sigue. Miren, hay otros elementos importantes, lo que es el apetito y la tolerancia al riesgo. Y esto, bueno, pues va a depender del tipo de sistema de gestión, porque, por ejemplo, en el caso particular actual de lo que es el sistema de gestión de cumplimiento de la 37301, este estándar, este ISO, no vamos a encontrar que hable sobre el apetito del riesgo. Estos conceptos que sí se manejan en este glosario de términos de las ISO, pero no particularmente para el sistema de gestión de cumplimiento, es porque, si bien es cierto, a lo mejor tú puedes tener un apetito en cuanto a algún tema de sanción, lo cierto es que el procedimiento de lo que habla es o cumples o no cumples. O sea, no es de cumplir a medias o de decir, ¿sabes qué? Pues no voy a cumplir en esto en estas de datos inexactos, vamos a suponer que no voy a cumplir en esto porque le doy prioridad a otras actividades. Aquí no es así en los sistemas de gestión de cumplimiento, pero son conceptos que sí están considerados en otros sistemas de gestión. Por ejemplo, esta imagen es del Instituto de Auditores, en este caso de España, donde maneja estos conceptos del apetito de riesgo, que bueno, pues es lo que en un momento dado la empresa puede soportar. Y bueno, pues vamos a tener una tolerancia al riesgo en el cual dice, bueno, pues ya se sobrepasó de ese apetito, sin embargo, bueno, pues todavía lo puedo tolerar y va a haber algún límite que diga, bueno, pues sabes que esto no lo puedo superar, ¿no? Sobre todo, vamos a hablar de los datos inexactos, que a lo mejor ustedes dicen, es un dato inexacto, son 2,010 pesos, ¿no? O es un pedimento. Y luego tienes otro pedimento, bueno, es 2,010 pesos, no hay problema porque son 2 pedimentos. Pero si ya después, pasando un año, realizamos un análisis de las operaciones en donde a veces tienes 300 pedimentos con 2,000
10 pesos, bueno, pues si haces esa multiplicación, probablemente exceda de la capacidad del riesgo. A lo mejor no llegue ni a poder en un momento dado tolerarlo, ¿no? Entonces, esta parte también, por eso debe hacerse el análisis, no de manera individual, ¿no? Sino que tiene también que ser por un periodo determinado. La que sigue, por favor. Miren, existen diversos criterios porque obviamente el estándar te habla de manera genérica. Yo en la oportunidad que he tenido de estudiar con algunos especialistas, como en el caso de Conagües o en el caso de Conintel, bueno, pues tienen en un momento dado sus formas de valorar, en este caso, los riesgos. Solamente aquí se los puse a manera de ejemplo, pero esto, bueno, pues va a ser dependiendo de cada tipo ahora sí que de procedimiento que ustedes quieran aplicar, ¿no? La que sigue. Por ejemplo, también el tema de los tratamientos. Esto pues también va a ser, ahora sí que, como se dice, va a ser un traje a la medida y evidentemente, dependiendo de cada organización, es como los va a ir implementando. El que sigue. Miren, por ejemplo, en el caso particular de la ISO 31022, sí trae ahí algunos componentes que podemos tomar en consideración, sobre todo en el tema de la probabilidad y las consecuencias, en donde ya nos establece unos elementos que nosotros podemos tomar en consideración. Y bueno, pues ahí esto pues va a depender ahora sí que del riesgo en particular que estemos analizando para poder en un momento dado aplicarlo. La que sigue. Este es similar al que acabamos de ver, solamente que se aplica para poder estimar en un momento dado la consecuencia. La que sigue. Miren, ahí vamos a encontrar alguna metodología que evidentemente sí la contempla. Hay otro, o podemos decir otro estándar complementario, que es la 31010, que contiene pues diversas técnicas que nosotros podemos utilizar para en un momento dado evaluar esos riesgos. Pero hay otra que no vienen ahí, y este es un claro ejemplo del método de Carl Mosler, en donde, bueno, pues se ha utilizado más también en la parte de valorar riesgos penales. Entonces, bueno, también dependerá de la empresa cuál es en un momento dado el que quiera, en este caso, incorporar a sus matrices, ¿no? La que sigue. Y vean, ya para finalizar, aquí les puse un ejemplo que, bueno, les digo, yo tomé el de Canaugués, es el que yo apliqué aquí. Vean, en el caso, bueno, pues se identifica en un momento dado en el proceso de un trámite de importación o de exportación de mercancías. Bueno, pues hay ciertas actividades que podemos decir que son repetitivas, desde entregar la información hasta que la mercancía en un momento dado es liberada. Obviamente asignamos un código de un riesgo, identificamos quiénes son las partes internas, cuáles son las partes externas, quién es el propietario en un momento dado del riesgo, que aquí, bueno, pues es el departamento de aduanas. Cómo puede originarse en un momento dado esa fuente de riesgo. Es decir, si sabemos que el riesgo del incumplimiento es en un momento dado la sanción, vamos a suponer que estamos hablando del 130 al 150% de los impuestos omitidos, o del 70 al 100% del valor de la mercancía cuando hay un incumplimiento de regulación o restricción arancelaria. O sea, si estamos, les digo, conociendo el riesgo, bueno, pues ¿cuál es la fuente? O sea, ¿por qué consideramos que se generó en este caso ese riesgo, ¿no? ¿Por qué se presentó? Y bueno, pues podemos
esos son ejemplos en donde probablemente no existe el personal suficiente que esté remunerado. A lo mejor el perfil del empleado, ¿no? Que se ha suscitado mucho en algunas organizaciones, que vamos enseñando a personas a lo mejor recién egresadas, pero los ponemos en puestos claves, o hay personas que a lo mejor han ido aprendiendo en el día a día, pero no han tenido una capacitación o una profesionalización, y esto puede originar, ¿no? Que se dé ahí la presentación de ese riesgo. Puede haber una falta de capacitación en documentación aduanera, o a lo mejor hacen actividades muy especializadas en donde solamente capturan la información, pero no analizan si la información en este caso es correcta. También en la parte externa, a lo mejor puede haber personal incompetente, puede derivar de que la normatividad es muy estricta, o en un momento dado de que existen actos discrecionales, ¿no? Por parte de la autoridad. También eso se puede presentar en la práctica, ¿no? Entonces, el evento que puede suscitarse, bueno, pues es una omisión del pago total de los impuestos al comercio exterior. La que sigue. Vean, en el caso de la sanción, aquí les digo, son unos ejemplos que les puedo comentar. Y bueno, ¿cuándo en un momento dado se presentaría? Bueno, pues cuando se aplica una tasa incorrecta en relación con la fracción arancelaria, o cuando se niega el trato arancelario preferencial porque el certificado de origen no está debidamente registrado. Puede tener diversas consecuencias, además, digo, de la parte financiera, evidentemente temas de cumplimiento, temas penales si se amerita, les digo, delito de contrabando. Puede tener también temas reputacionales. Esto lo dejé abierto. Ahí les puse yo una valoración. Estos, les digo, es un ejemplo, pero veamos aquí que en este caso les asignamos un valor. Y esa es la parte que les digo que en ocasiones puede ser subjetivo, ¿no? Porque alguien me va a preguntar, oye, ¿por qué le pusiste 2 y no 3? ¿O por qué le pusiste 5 y no 4? Esto obviamente es de acuerdo a cada organización. Ahí se identifican, obviamente, ciertas vulnerabilidades, por ejemplo, que en ocasiones sí se tiene el personal para revisar, por ejemplo, los pedimentos. Sin embargo, puede suscitarse de que estos se realizan de manera aleatoria, ¿no? Porque a lo mejor no existe el personal suficiente para poder revisar todas las operaciones, o a lo mejor no tienen implementado algún tipo de software que lo permita realizar, ¿no? Evidentemente también hay ciertos controles como que nos ayudan, ¿no? Una vez que un pedimento en teoría es prevalidado y validado, pues tenemos un cierto grado de certeza que pues la información en este caso puede estar correcta. La que sigue. Después tenemos, por ejemplo, algún tipo de control que podemos implementar para minimizar la consecuencia. Aquí yo les puse a manera de ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor tal vez, pues si pago la sanción una vez que la autoridad me la hace el conocimiento, pues a lo mejor puedo obtener algún tipo de descuento. Habrá que revisar los supuestos del 199 de la ley aduanera para ver si puedo aplicar alguno de ellos. Obviamente también se valora la parte de la fuente de riesgos con respecto a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, esto que acabamos de ver hace un momento, es decir, aun cuando yo tenga algún tipo de control, si puede existir a pesar de ello alguna afectación, se determina en un momento la probabilidad, y ya puede haber una serie de otros elementos que yo tome en consideración, como les decía, las consecuencias operacional, de cumplimiento financiero, el penal y el reputacional. Digo, al final del día, todos estos pues son valores que se toman en consideración, y ya se determina, bueno, pues cuál es el nivel de riesgo residual. ¿Se acuerdan la definición que dimos? Que era básicamente el riesgo inherente una vez que se han aplicado estos controles, y ya
en un momento dado puedo incorporar otros elementos, como el tratamiento del riesgo, si se van a implementar nuevos controles, quién es el responsable de ese tratamiento, si se estableció algún periodo límite para la implementación, cuáles son los controles de seguimiento y si se tiene algún tipo de plan de continuidad. A lo mejor este ejemplo que vimos tiene más elementos que otros, pero esto dependerá, les digo, de cada organización la que siga. Y bueno, esa es la última lámina. Y bueno, pues es una frase que siempre los que nos dedicamos a ese tema del cumplimiento la utilizamos mucho, en donde pues tratamos de hacer ver pues que en un momento dado la empresa pues siempre debe de establecer ese tipo de controles sobre las actividades que realiza, porque si consideras que el cumplimiento es costoso, pues prueba el no cumplimiento. Sabemos que el tema de las sanciones pues pueden tener, como les decimos, hasta la pérdida de la continuidad del negocio, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ahora sí que cumplimos con el objetivo, no me conecté del teléfono, pero concluimos. Y Richard, no me queda más que darte un reconocimiento virtual de otro reconocimiento virtual para que hagas tu collage de todo el año, en el que TLC Magazine México y Hagamos un Trueque en el mes de Exportando Conocimiento Más Allá de las Fronteras otorgan el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Múltiples riesgos en las operaciones aduaneras el 1 de julio del 2021. Muchísimas gracias, Richard. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.